El día de hoy vamos a ver estadística en los conceptos básicos. Bueno, la estadística es una ciencia que facilita la solución de problemas en los cuales necesitamos conocer características sobre el comportamiento de algún suceso o evento. Nos permite inferir el comportamiento de sucesos iguales o similares sin necesidad de que estos ocurran o hayan ocurrido. Esto nos da la posibilidad de tomar decisiones acertadas y a tiempo, así como realizar proyecciones del comportamiento de ese evento o de suceso. Solo se realizan los cálculos y el análisis con los datos obtenidos de una muestra de la población y no con toda la población, ¿no? Dependiendo el objetivo de la investigación, puede ser que se haga un censo donde ya se investigue exhaustivamente a toda la población, ¿no? Como por ejemplo el censo que se va a realizar en Ecuador o el censo que se realizó en Canadá en 2016. Cuando se tiene una población, por lo general se toma una muestra porque minimiza tiempo y por temas de recursos económicos. Entonces, el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, es el encargado de concentrar y publicar información estadística del Estado y del país para poder generar políticas públicas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería también hace su censo agropecuario, el Ministerio del Ambiente también con el tema de la calidad del aire, del agua, etc. y regularización de la industria. Tienen que tomar información para la toma de decisiones. Entonces, un concepto básico de estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, resumir y analizar datos para después obtener conclusiones, es decir, tomar decisiones. Una primera clasificación sería la estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva se encarga de la recolección, organización, presentación y análisis de datos de una población. ¿Sí? Aquí vemos un gráfico de pastel donde se describe esta variable, ¿no? ¿Qué es lo más útil para la promoción de su buffet según su experiencia? Entonces aquí hay una pregunta donde todas las opciones se las describe a través de este gráfico de pastel. Mientras que la estadística inferencial, asimismo, se encarga de analizar la información presentada por la estadística descriptiva, pero ya se apoya un tema de predicción, un tema de inferencia. ¿Sí? Puede ser un tema de una estimación puntual o a través de intervalos de confianza, prueba de hipótesis, etc. Lo que nos permite tomar decisiones. La estadística es importante porque nos ayuda a tomar decisiones, ya sea en industria, en una empresa, en cualquier ámbito, cualquier industria farmacéutica, marketing, administración, educación, etc. Entonces, por lo general va a haber datos que se comportan a través de una distribución normal o tienen una distribución gaussiana, ¿sí? O forman una campana de Gauss. Si los datos tienen una forma campanada, visualmente a través de un gráfico se puede decir que los datos siguen una distribución estadística normal. También se deben hacer otras pruebas. Por lo tanto, usted debe utilizar una estadística paramétrica, porque los datos siguen unos parámetros de una distribución normal. Por eso se dice estadística paramétrica o datos paramétricos. Si no siguen una distribución normal o una forma de campana, ya estaríamos utilizando una estadística no paramétrica que proviene de unos datos que no se comportan o no tienen unos parámetros de una distribución normal. Ejemplo, cuando uno realiza un número de insectos, ¿no?, en una trampa o presencia o ausencia de insectos, por lo general son valores que tienen un comportamiento que no siguen una distribución normal. También son valores o variables dicotómicas, es decir, toman valores 1 o 0, sí, no. Entonces, por lo general, ese comportamiento de esa variable que se ha medido, sus datos se van a comportar de una manera no paramétrica. Bueno, un concepto aquí sería claro el tema de población, que es un conjunto definido de todos los individuos donde se observa cierta característica. A la población la vamos a definir con la letra mayúscula N. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Eso les voy a dejar aquí un enlace para el tema de muestreo y cálculo de tamaño de muestra. Entonces, una población estadística ya es el conjunto de todos los datos que se obtienen al realizar la medición de una variable en los elementos de una población. Aquí tenemos una población y han sido tomados elementos, persona, animal o cosa, a través de un muestreo probabilístico. Puede ser una muestra aleatoria simple, sistemática, etc. Entonces, la muestra aleatoria es un subconjunto de esta población.
¿Qué se busca o qué se intenta? Reflejar las características de la población lo mejor posible. Es decir, yo tomo una muestra de forma aleatoria y mido estos individuos, los cuales de alguna manera reflejan el comportamiento de toda o la característica de toda la población. Entonces, el número de individuos que integran la muestra, llamada tamaño de la muestra, se la va a representar o se representa con una letra n minúscula. Veamos ahora la diferencia entre parámetro y estadístico. El parámetro por lo general proviene de la población. Tenemos estas letras o símbolos griegos. Y en este lado tenemos ya sus estimadores o estadísticos. ¿Sí? Tenemos la letra mu, su estimador x barra o x sombrero, que sería la media. Esta es la media poblacional, la media muestral. Sigma al cuadrado, que viene a ser la varianza poblacional, y su estimador en la muestra es s cuadrado. Desviación estándar, que sería sigma poblacional, y s, que sería la desviación estándar muestral. P de proporción, P minúscula, P de proporción, pero ya en la muestra. Entonces, lo que se busca es a través de estos estimadores o estadísticos, ¿sí?, tratar de estimar el verdadero valor del parámetro de la población. Por lo general, ya en la vida real, estos valores de aquí no los voy a tener. En teoría, cuando usted revisa teoría, sí los tiene, ejemplos, pero todo eso es teoría. En la realidad usted va a tener que obtener estos estimadores o estadísticos a través de muestras y de alguna manera estimar, por ejemplo, la media poblacional a través de la media muestral. ¿Sí? Aquí va a haber un error y etcétera. Por eso existe toda esa teoría estadística. Estimadores sesgados o insesgados y algunos modelos como para poder minimizar el error de estimación. Entonces, ¿qué es un parámetro? Es una propiedad descriptiva de la población, mientras que el estadístico o estimador es una propiedad descriptiva de la muestra. Es una función de las observaciones muestrales. Todo estadístico es en sí una variable aleatoria. Es decir, todos estos estadísticos son una variable aleatoria. Entonces, si la población está contenida por individuos, estos individuos pueden ser persona, animal, cosa, semillas, árboles, etc. de la población o de la muestra que aporta información sobre lo que se estudia. Entonces, la variable en sí viene su nombre porque varía de elemento en elemento, de individuo en individuo. Si no tuviese esa variación o esa característica, no varía entre individuo e individuo, fuese una constante. Por eso toma su nombre de variable, que es una característica o propiedad de los individuos que se desea estudiar. Se puede medir o calificar. Cambio varía en el tiempo, en un individuo dado, ¿no? O cambio varía de elemento a elemento. Ejemplo, puede ser la edad, ¿no? Usted tiene un número de personas, por ejemplo, en una escuela, ¿sí?, un aula donde están estudiantes, van a tener una edad, si se lo mide con años, meses y días, van a tener o va a variar entre estudiante en estudiante. Es una variable. El peso también, el sexo o género, estado civil, número de hijos. Entonces, es una variable aquella que su característica cambia de elemento en elemento. Entonces, el dato que se recopila de la variable, ¿sí?, es un valor que se obtiene al realizar la medición de la característica de la variable en estudio. Pueden ser univariados, bivariados o multivariados. Univariados, supongamos que se investigó la estatura. Bivariado, se investigaron dos variables. Por eso se dice bivariado. Altura de planta y número de mazorcas. Entonces aquí yo puedo hacer un análisis descriptivo, no una estadística descriptiva. Lo mismo en el univariado, un análisis exhaustivo describiendo esta variable. También puedo hacer un análisis que pueda ser multivariado, porque quiere decir que voy a tener múltiples variables. Altura de planta, número de mazorcas, diámetro de tallo, número de líneas de granos, color del fruto, peso, estatura, etc. La naturaleza de los datos pueden ser datos cuantitativos o datos cualitativos. Entonces, los datos cuantitativos son números, valores obtenidos al medir el peso, estatura, temperatura, número de hijos, etc. Mientras que los datos cualitativos o categóricos se obtienen al calificar la característica. También pueden ser observados, ¿no?, por lo general, ¿no?, en cuestión, como el sexo, ¿no? Usted observa si es hombre o mujer, o en este caso ahora hay una nueva división, binario, no binario, etc. Estado civil, grado máximo de estudio, daño de un hongo,
Entonces ahí por lo general el dato cualitativo es una cualidad, una característica que se mide a través de la observación. Entonces aquí tenemos, yo puedo medir el color de la vestimenta de los alumnos que han ido hoy a clases, o del uniforme que utilizan empleados de una institución. Entonces voy a obtener aquí, recopilar a través de la observación los datos, ¿no? Que son características de esta muestra que pertenece a una población X. Entonces puede tener azul, negro, café, rojo, verde, etc. Entonces, en el caso de las variables cuantitativas, sí, tenemos una clasificación, que la primera es la continua. Es cuantitativa continua si la variable puede tomar cualquier número real entre dos valores dados, decimal o entero, ¿no? Por ejemplo, el peso de un individuo, 104.5 kilogramos. Altura de la planta, residuos en partes por millón, pueden ser de un insecticida, los residuos van a estar en partes por millón, puede ser 0.05. Entonces, las variables cuantitativas continuas son aquellas que son medidas a través de un instrumento. Tienen decimales, sí, puede ser que le den entero, pero por lo general van a estar en un intervalo AB, ¿sí? Y son medidas a través de un instrumento. Entonces, ¿es numérico, es cuantitativo? Sí, pero es de tipo continuo. Veamos la diferencia acá con la discreta. Esta es cuantitativa, por ejemplo, el número de hijos es cuantitativo, pero es un conteo. Si la variable solo se puede tomar números enteros, es un conteo. Por ejemplo, el número de frutos en una planta es un conteo, por lo tanto va a ser cuantitativo así, pero de tipo discreto. Entonces, veamos este ejemplo, ¿no? Una familia, integrantes de una familia. Entonces, es un número entero, yo voy a contar, ¿no? Supongamos que hasta la mascota es la familia, parte de la familia. Aquí hay 6 integrantes. Es un número entero y es un conteo. Por lo tanto, el número de individuos o integrantes de una familia es una variable cuantitativa de tipo discreta, porque es un conteo. Entonces, la continua viene a ser una variable cuantitativa, pero por lo general ha sido medida a través de un instrumento, qué sé yo, una gramera, una balanza, si quiere medir el pH, un potenciador, un termómetro. Por lo general, las variables cuantitativas de tipo continuo son medidas a través de un instrumento y por lo general me va a dar con decimales, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre estas dos variables cuantitativas, la continua y la discreta. Veamos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, ¿es continua la temperatura? Sí, por lo general nosotros decimos, ¿cuál es la temperatura? 27 grados, 30 grados. Sí, pero en realidad esto es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? El instrumento en sí te da 30.56, 82, 34 grados centígrados. No te da exactamente 30 grados. Que lo digamos de forma entera es diferente. ¿Sí? Está medida a través de un termómetro. Longitud del fruto, supongamos el pepino, me da 14.5 centímetros. Entonces está medida a través de puede ser, si yo mido el diámetro, un calibrador, puedo medir la longitud del fruto. ¿Es una variable cuantitativa? Sí, pero de tipo continua. Ha sido medida a través de un instrumento y tiene decimales. En contraste, en cambio, la cuantitativa discreta es un conteo. Número de flores, 8. Correcto. ¿Es cuantitativa? Sí, pero de tipo discreta. ¿Por qué? Porque es un conteo. El número de flores es finita. Sí, ese número es finito en una planta. El número de frutos también es finito, son 10. ¿Sí? No es un número en un intervalo AB o no es un número infinito. Por lo tanto, es cuantitativo de tipo discreto, porque es un conteo. ¿Sí? Mientras que la variable cualitativa también puede ser una variable categórica o dicotómica de tipo binomial. Puede tomar valores como 0 o 1, sí o no, hombre, mujer, bueno o malo, encendido o apagado. ¿Sí? Existe esta variable cualitativa que tiene dos opciones. ¿Sí? Es dicotómica o binomial, es decir, es sí o no, blanco o negro, 0 o 1, hombre o mujer, bueno o malo. Este es un caso particular de la variable cualitativa, que puede tomar dos valores. ¿Sí? También puede ser otro ejemplo, insectos, ¿no? Ausencia, presencia. Yo la puedo codificar como ausencia 0, presencia 1.
Entonces, como tiene dos posibles resultados, es una variable de tipo cualitativa, en su caso específico dicotómica o binomial, dependiendo del área que se esté investigando. Entonces veamos aquí la característica de la vestimenta, puede ser una camisa de personas en un centro comercial, ¿no? O en un área, en una boutique o un local específico, una tienda deportiva. Se han investigado 25 personas y se ha medido el color de esta vestimenta. Entonces tenemos aquí los colores que se han podido recopilar. Entonces aquí obtenemos la frecuencia. Por ejemplo, azul. Esta de aquí es una variable cualitativa, es una variable que se ha observado. Entonces azul voy a tener 4, esa es la frecuencia con la que de las 25, 4 personas han tenido una vestimenta, en este caso una camisa de color azul. Esto es una variable cualitativa. El blanco van a ser 7 personas. Café, 3 personas tuvieron una vestimenta, una camisa de color café. Gris, 4. Negro, 2. Rosa, 4. Y verde, 1. Dándome el total de la muestra, 25. Entonces, supongamos que entre una tienda deportiva había demasiada gente y solo tomé una muestra de 25. Esos 25 medí el color de la camisa que estas personas vestían. ¿Sí? Entonces, la variable cualitativa a medir es el color de esta camiseta. Entonces tenemos aquí 3, 6, 7. ¿Sí? Estos 7 colores fue lo que se midió dentro de mi muestra de tamaño 25. Entonces, 4 personas tienen una vestimenta de color azul, 7 de blanco, 3 café, 4 gris, 2 negro, 4 rosa y 1 de color verde, dándonos el tamaño de la muestra, que es 25. Es así como se puede hacer un registro y de alguna manera obtener una tabla de frecuencia tipo 1, donde tengo la variable y su frecuencia, que sería una frecuencia absoluta. ¿Sí? Aquí podría poner el número con la frecuencia que ha ocurrido, ¿no? Aquí es 4, 7, 3, 4, 2, 4 y 1. Para complementar, veamos fuentes de información primaria, ¿no? Fuentes de información primaria son aquellas que provienen de una fuente de primera mano, que puede ser su estudio, su investigación, su encuesta. ¿Sí? La que ha recopilado información a través de un cuestionario o entrevista. Estos son los instrumentos por los cuales se ha realizado o se ha relevado información para elaborar o seguir o elaborar el tema del proceso de encuesta. Un experimento, procedimiento utilizado en la investigación científica para obtener información que permita conocer el comportamiento de algún proceso. Mientras que las fuentes de información secundaria son las que vienen de segunda mano. Pueden ser de bases de datos, de instituciones, publicaciones, tesis, artículos, libros que tengan una relevancia científica, revistas indexadas a bases de datos verificadas, revistas científicas, se refiere esto de aquí, sitios web verificados. Esto es importante para la toma de información, ya que hay sitios web que hoy están y después de 2 meses desaparecen. Entonces usted tiene que siempre recopilar información y si cita sitios web en su trabajo, un proyecto, una tesis, una investigación, usted tiene que tomar información de sitios web verificados, por ejemplo, un Instituto Nacional de Estadística, como en España, el INE, donde son sitios web gubernamentales que no van a desaparecer al día siguiente. Entonces tiene que ser sitios web verificados. Imagínense que usted cita información de un sitio web que mañana ya desaparece. Entonces deben ser sitios web verificados. Es una recomendación que les doy. Entonces, como esta información ha sido recopilada para otro objetivo, son fuentes de información secundaria. Por ejemplo, usted cita a algún autor de una tesis o de un libro, autores de libros. Estos libros fueron creados por cierto objetivo, pero se relaciona o le ayuda a usted a complementar o poder satisfacer los objetivos específicos o generales de su investigación. Si como fueron diseñados o recopiladas su información para otro objetivo, esta información es secundaria, pero se complementa con su información primaria, la cual ha recopilado a través de algún instrumento. Entonces aquí vemos otro ejemplo de una variable ya de tipo cualitativa, ¿no? Entonces, donde se ha estudiado la variable es carrera que está cursando, ¿no? Medicina, mecánica, ingeniería civil, agronomía, físico-matemático, leyes, contaduría. Y tenemos aquí una muestra de 50. De la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa y hasta aquí en porcentaje. ¿Sí?
La frecuencia relativa viene de dividir la frecuencia absoluta para el total de la muestra por 100%. 8 sobre 50 me va a dar 0.16, por 100% me va a dar 16%. 11 sobre 50 me va a dar 0.22, por 100% me va a dar 22%. Y así sucesivamente me va a dar el 100%. Entonces aquí hay un gráfico de barras que visualmente se parece al histograma, pero no tiene características muy diferentes, ¿sí? El histograma es para variables cuantitativas de tipo continua y el gráfico de barras puede ser cuantitativa, cualitativa. Es un gráfico que manejamos la mayoría, ¿sí? Tiene características diferentes, tiene múltiples usos, ¿no? El histograma es algo más específico para ver un tema de distribución, etcétera, y de datos agrupados. Entonces aquí está el gráfico de la elección de la carrera, esto es un gráfico de barras. Entonces aquí tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Medicina 8, mecánica 11 personas, ingeniería civil 8, 3, 3, 6 y contaduría 11. Entonces grafico la información a través de esta tabla de frecuencia, donde el eje de las X es la carrera y el eje de las Y es la frecuencia absoluta, ¿no? Esta barra tiene una altura de 8 en Y, ¿sí? Que venía a ser este conteo. Entonces, en conclusión, las variables cualitativas son observadas, ¿sí? En este caso hemos obtenido la frecuencia de quienes pertenecen a medicina, mecánica, civil, etc. Y se ha podido graficar esto de aquí. Aquí están las referencias de esta presentación. Y bueno, gracias por ver el video. El tema de hoy ha sido conceptos básicos de estadística. Espero les haya gustado. Comenten, guarden y comparten. Y suscríbanse para contenido de mayor valor. Muchas gracias.